Bueno, pues bienvenidos mis amados y queridos amigos y hermanos, no solo los que estamos aquí en Iglesia Bíblica El Camino, sino también las personas que nos oyen por redes sociales. Yo quiero preguntarte el día de hoy lo siguiente: ¿te ha ocurrido o te ocurrió que alguna vez abriste la Biblia cuando eras más joven, porque eres joven y bello y bella, no te preocupes? Y cuando eras más joven abriste la Biblia y leíste algo y dijiste, esto es imposible de creer. ¿Te pasó? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasó con el diluvio. O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Con qué te pasó? Dime algo, rápido. Sodoma y Gomorra. El arca de Noé. La apertura del Mar Rojo, ¿sí? Los 10 mandamientos. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Como que hay partes en la Escritura que decimos, ¡ay! ¿Será real? Bueno, el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, te voy a pedir de favor que me acompañes, nos habla de la fe no perfeccionada. El encuentro que vamos a tener, porque acuérdate que estamos en la serie Un Encuentro con Jesús, va a ser de un padre que tiene un hijo con ciertas características y que le dice al Señor las siguientes palabras: creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Y creo que hoy, al igual que en otras semanas, nos vamos a sentir de alguna manera en sintonía con algunos de los personajes que aquí van a destacar en la mañana de hoy, 19 de enero del 2025. Si me permites, voy a darle lectura a la Escritura. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. O sea que el texto está un poquito largo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Marcos 9:14, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Después de haber orado, yo quiero decirte que este texto es muy hermoso. Este encuentro con Jesús puede ser muy provechoso. Y ya sabes que me gusta hacerme las preguntas, ¿qué, quién está, qué están haciendo, cuándo, dónde, cómo, por qué, qué hay atrás, qué hay delante, porque nos ayudan a entender dónde nos vamos a situar. Jesús viene del monte de la transfiguración. Por cierto, este texto es mencionado una vez más en Mateo, en Marcos y en Lucas, es decir, los evangelios sinópticos. ¿Sale?
Este evento es bien importante, interesante. Marcos le da mucho espacio, mientras que Mateo y Lucas le dan poco espacio, pocas palabras. Marcos dedica mucho más versículos, no obstante que es un libro más pequeño. Jesús viene del monte de la transfiguración. Dice Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, bueno, ya sabemos de dónde venía Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó qué disputáis con ellos. Vamos a detenernos ahí. Volvemos a encontrarnos, al igual que la semana pasada, con ciertos grupos que van a estar ahí. ¿Cuáles son los grupos? Número 1, la gente. Número 2, ¿qué otro grupo puedes encontrar ahí? Los discípulos y, ¿qué más? Los escribas. Mira, de alguna manera van a estar presentes en muchos pasajes que vamos a estudiar y son el antagonista generalmente. Hermanos, cuando Jesús llega, ya se ha hecho todo un escándalo, los discípulos se encuentran envueltos en un problema y la gente, como siempre, de curiosos, ¿verdad? Si tú en la noche te sales, no lo hagas. Pero te sales y gritas y le pegas a una cortina, ¿qué va a pasar? Inmediatamente la gente va a salir. Es que el ser humano, de alguna manera, somos curiosos. Los escribas están discutiendo acaloradamente, los discípulos se sienten acorralados. Hermanos, los ánimos están a punto de estallar. Algo pasa. De pronto la gente voltea y ve que viene ¿quién? Es interesante, mis amados hermanos. La gente está muy metida en el problema, en el chisme, diría yo, y de pronto voltean y ven a Jesús y corren todos a Jesús. Probablemente están esperando que Jesús les dé algo, les haga algún milagro, simple y llanamente quieren ver, y lo voy a decir así, a la estrella. Porque es como una estrella en ese momento. Es el hombre del momento, es el sanador, es el profeta, es el guía, es el maestro, es el libertador. La gente quiere ver a Jesús, pero tristemente, ¿qué es lo que quieren ver de Jesús? ¿Qué es lo que quiere la gente de Jesús, mis amados hermanos? Fíjate qué interesante. ¿Por qué viene la gente a la iglesia algunas veces o las primeras veces? Porque le está pasando algo y necesita. ¿Por qué? Yo entendí por sueño, dije, se duerme en la banca de atrás, ¿no? Consuelo, por consuelo, tienen alguna necesidad. Me metí a una página de internet en Facebook, en un grupo que se llama, le platicaba a mi esposa, algo así como iglesias cristianas, y dije, ya de estar bien padre, y los hermanos han de compartir. Híjole, hermanos, a las 2 horas me salí y luego les platico por qué. La gente va a todo. La gente está en todo, menos en la adoración al Rey de Reyes. Menos no se ubican en exaltar a Dios con sus vidas. Cuando tú ves a una iglesia, el primer pilar, muchas gracias, Marianita, que debe de tener, gracias, una congregación. ¿Cuál es el todo de nuestra iglesia? ¿Cuál es el principal motivo? ¿Para qué existimos, mis amados hermanos? Aquellos que hayan ido a otras iglesias, ¿qué les decían en su iglesia? Ese es el principal motivo. Nosotros existimos y estamos aquí para darle la gloria, la honra y la adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Trino. Pero la gente aquí no quiere ver a Jesús para que Jesús les dé algo. Ok. Voy a pasarme esto porque realmente el texto es bien largo y no me quiero tardar tanto. Jesús les pregunta, ¿qué disputan con ellos? Mira, la gente viene hacia él de alguna manera los evita, viene con sus discípulos y les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se están peleando? ¿Verdad? ¿Qué dicen los discípulos? ¿Qué dicen? Nada. ¿Quién habla, mis amados hermanos? ¿Quién interviene? Ahí lo dice el texto. Un hombre de entre la multitud, versículo 17,
Jesús le pregunta a sus discípulos, los discípulos no dicen nada y ahorita vas a ver por qué no dicen nada. Un hombre de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Señor, vine a buscarte y no estabas. Y bueno, ahí estaban tus discípulos. Y yo escuché que los habías mandado y que habían hecho cosas maravillosas y pensé, bueno, tal vez ellos también pueden, tienen el poder de este Jesús, pero no pudieron. ¿Los discípulos podían o no podían? ¿Sí? O sea, ¿pero podían antes? Mira, vamos a ver lo que hicieron. Imagínate cuál es el grado de poder que Dios les dio. Ok, bueno, no, es una pregunta cerrada. ¿Sí o no? ¿No podían o sí podían? Sí podían, pero no pudieron. O sea, como cuando tú llevas tu coche, ¿no? Como que algo le suena. O sea, como que quiere y no puede, como que arranca y no quiere. No, realmente la respuesta sería, tenían el poder, les fue dado el poder, pero en ese momento no pudieron y vamos a descubrir por qué. Pero yo quiero invitarte a que vayas a Marcos capítulo 6, versículos 7, 12 y 13. Así salteaditos, yo te lo voy a leer, sígueme con tu vista. ¿Está bien? Marcos 6, 7 dice, después llamó a los 12, ¿quién? Jesús, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Podían o no podían? Y saliendo, ¿qué hacían? Versículo 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiero que vayas imaginándote lo que podían estar pensando y experimentando los discípulos. Es que ahorita no pudimos, pero hace algún tiempo cuando fuimos enviados de dos en dos, sí pudimos. Y te digo algo que tiene que impactarte el día de hoy. Hasta Judas pudo. Porque el texto dice, no solo aquí, sino en los sinópticos, que fueron mandados de dos en dos. Imagínate que le tocó ser compañero de Judas. Mirando en retrospectiva, ¿no? Y piensas, espérame, nos mandaron a liberar demonios y yo pude y también pudo. Y a sanar enfermos y yo pude y hay otro texto paralelo que ahorita te lo voy a mostrar que dice que hasta levantaban muertos. Mis amados hermanos, el que tú veas, experimentes o escuches que alguien puede hacer cosas milagrosas no es una señal inequívoca de salvación. Hay gente que se va a parar en el gran juicio y le va a decir al Señor, Señor, en tu nombre predicamos y en tu nombre hicimos milagros. Ahí está Judas. ¿Por qué sí pudo? ¿Por qué Saúl estaba entre los que profetizaban? O sea que si tienes fe puedes hacer esas cosas. Mira lo que es bien interesante. Y quiero que te notes esto. Cuando algún apóstol, ya no hablemos de los no creyentes, cuando algún apóstol hacía algún milagro, llámese Pablo, Pedro, Andrés, quien tú quieras, Bartolomé, ¿no? Felipe, el que tú quieras. Dice el texto que antes, te lo voy a volver a leer, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y saliendo, ¿qué hacían? Versículo 12 de Marcos 6, predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Porque el Espíritu Santo, no voy a dedicar más tiempo a esto, el Espíritu Santo estaba preparando a esos hombres que iban a ir a lugares en donde el nombre de Jesús y el nombre de Jehová Dios no era conocido. Estaba el panteón, o sea, Panta, todos, Teón, Dios. Estaba Diana de los Efesios, Artemisa, Zeus, el que tú quieras.
Y hasta dice Pablo que hay un nicho que dice al Dios no conocido. O sea, sincretistas aparte de todo. Y ellos necesitan llegar con un poder que respalde sus palabras. Pero después de ese poder, después de esa sanidad, después de ese levantar enfermos, sanar, dar la vista a los ciegos, liberar endemoniados, venía la predicación del Evangelio indefectiblemente. Cuando se hablaba en lenguas, en otros idiomas, que la gente entendía, por cierto, no así, con todo respeto, ¿no? No es como que, hablamos la lengua de los ángeles. No está diciendo el texto eso. Está diciendo que yo, vamos a suponer, voy a una congregación donde hay chinos y de pronto empiezo a hablar en chino sin haber estudiado chino. Eso es lo que Hechos capítulo 2 nos narra. Pero algo más impresionante después de eso es que venía, después de ese acto milagroso, la predicación del Evangelio. Así que los discípulos sí podían, pero no pudieron. Y empiezan a preguntarse entre sí, pues están todos contrariados. ¿Por qué cuando fuimos de 2 en 2? A lo mejor es mi compañero. A ver, ¿con quién me tocó? Bartolomé, vente, vamos a hacerle juntos. No, tampoco funciona. ¿Qué es lo que está pasando? Al parecer hay 3 discípulos que no están ahí, que no estuvieron en eso. Pedro, Jacobo y Juan, ¿dónde estaban? En el monte de la transfiguración. Y venían con Jesús. Si los hechos que nos narran los 3 evangelios así, primero la transfiguración y después este evento, todo podría indicar que van bajando inmediatamente y Jesús viene con Pedro, Jacobo y Juan. Pero no es porque no estaban Pedro, Jacobo y Juan tampoco. Entonces, ¿por qué es, mi Señor? Bueno, vamos a develar esta situación más adelante. Yo decía, ojo, porque el que haya milagros y el que haya sanidades y no es una señal inequívoca de que esa persona es una mujer o un hombre de Dios, ni que es salvo. ¿Sale? Y al no entender los discípulos y no tener una respuesta, viene un padre que tenía un hijo que sufría mucho, porque el texto nos habla de que había un espíritu inmundo que se había apoderado de esa persona, de ese niño, y dice el relato. Bueno, no solo ese, sino yo fui a los sinópticos. Lucas 9 nos dice, no lo busques, yo te lo digo, nos dice que era su único hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijo único? Levante la mano. 1, 2, 3. Ustedes tienen 2, tú tienes 1 solamente. ¿No? Es que levantaste tu mano. Los otros no, pues, como dice mi hija, a ti te encontramos en la basura. Está bien, no pasa nada. Hermanos, cuando solo tienes 1. Ahora imagínate, para un judío, no tener hijos era una como maldición. Y él solo había podido tener 1. Y ese 1, desde que es chiquito, le invade, se posesiona, o sea, toma posesión de él, eso es a lo que quiero referirme. El niño no puede con este ser. Y mira que es difícil hablar de estas cosas. Dice el texto que era mudo, pero este mismo texto en Lucas nos dice que, en Marcos, nos dice que también era sordo. Lo curioso es que cuando se apodera del niño, empieza a dar voces, versículo 39 del capítulo 9. Dice Marcos 9:18, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y que se va secando. ¿Has visto una persona que se va secando? Se le va acabando el vigor, va como muriendo cada vez más. ¿Cómo podría sentirse este padre, mis amados hermanos? Ahora quiero que pienses en lo siguiente. Las palabras y no pudieron. Y no pudieron. Y tenemos que aplicarlo a nuestras vidas hoy. Mira, difícilmente, no todas las personas están preparadas para esto. No es como que yo sea exorcista ni liberador, no. Y hoy vamos a entender un poco de eso, mucho de esto.
pero difícilmente tú como congregante te va a tocar ir a donde hay una persona que tiene un problema así. Mis amados hermanos, no es para todos, es vivir en una vida, tratar de vivir una vida de santidad, de oración, y es tremendo, es terrible. Quienes han estado delante de uno, ¿te acuerdas, Sergio, lo que me platicaste? Los cristianos muchas veces cuando están preparando salen corriendo, cuando no están preparados. Pero tenemos que ver nuestra aplicación a la vida. Fue ineficaz, Señor. Fue ineficaz la oración. Fueron ineficaces las palabras. Fue ineficaz lo que hicieron tus discípulos. Y ahora quiero que pienses, hoy en día, cuántos jovencitos, hijos de nuestros amados hermanos, cuántas mujeres solas, cuántos matrimonios que asisten a la iglesia fracasan. ¿Por qué fracasan? Es que venía a la iglesia y tenía problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y si sí se arrepintió de verdad. Hay mucha sintomatología, pero qué interesante, mis amados hermanos. Este punto de aplicación va primero para los que estamos de este lado enseñando, ya sea en un grupo de mujeres, en el grupo de niños, en el grupo de varones, en los consejeros, en tantas partes. Y no pudieron. A lo que quiero referirme es que hoy en día sigue pasando lo mismo. Gente viene a la iglesia en búsqueda de una respuesta, en búsqueda de consejería, en búsqueda de amor, y no lo encuentra. ¿Y qué dicen? No pudieron. ¿Cuántos conocemos que por el mal consejo de un pastor una pareja sufre? ¿Cuántos sabemos que por el mal consejo, la mala praxis de los pastores, nuestros nietos, nuestros hijos no quieren saber nada del Señor? ¿Lo has escuchado? No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque la administración del líder es ineficaz en primer lugar. ¿A qué quiero referirme? Es que no ponen de su parte. Mira que lo escribí acá, por ejemplo, algunos dijeron no ponen de su parte. Pero en este caso el padre sí que lo hace, pone de su parte, lleva a su hijo. Si al papá le hubieran dicho, tráigase un zapa mexicano, véngase dando vueltas y su hijo se sana, lo hace, ¿sí o no? Y si tú tienes un problema y te dicen, tómate este litro de agua de ocote o de, no sé, de tlacote, y vas y lo haces, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas hacemos por amor a nuestra familia? Y te dicen, ven a la iglesia, que ahí está la respuesta. Y vienes y lo haces. Y no pasa nada. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Como iglesia, como oveja, en la iglesia. Es que te dan un consejo que cuando lo llevas a la práctica, ¿sabes cuál es el problema número uno? Que los ministradores, al igual que en el tiempo de Jesús, ¿quiénes tenían que ministrar? Los discípulos, los apóstoles. No pudieron. ¿Por qué? Mala praxis. No vamos a descubrir cómo era su mala praxis. Pero en este caso, mis amados hermanos, en nuestra iglesia, por malos consejos, por falta de preparación, por un liderazgo deficiente. Ahora, ¿a dónde acuden nuestros hijos? ¿A dónde acuden nuestros...? Y mira, me voy a ir así como con algodones, ya me iba a tropezar, entre algodones aquí, así como entre mucho cuidado, como si hubiera vidrios, porque voy a hablar de algo. No sirve. Ahora vamos a llevarlo al grupo. ¿Al qué? Al psicólogo, al grupo. No, al brujo. ¿Al qué? Al brujo. Bueno, al brujo. Hermanos, ¿por qué el pueblo de Dios va? Y no quiere decir que esté en contra de lo que mis amados psicólogos hacen, aquí hay una. El problema es que para los cristianos, aquí hay otra, mira, ahí no se ve. Para los cristianos, ¿cuál es la respuesta? ¿En dónde está el todo del cristianismo? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, por favor, yo de memoria me lo sé. Y hay muchos versículos, no creas que este es uno y que yo los agarro como si fueran tazos. Le decía a un hermano en la semana que nos vimos, pues si las cosas de la Biblia no es como que agarras tazos y se lo avientas o barajas. No, la Biblia se estudia en un contexto.
Segunda de Timoteo 3 dice, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, muchas gracias, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre, la mujer de Dios, sean enteramente preparados para todo. Lo que el texto está diciendo es, tú lo que necesitas es la correcta administración de la palabra de Dios. Hay excepciones, como son falta de algunos minerales que hacen que tengamos trastornos, ¿verdad? Allá atrás hay médicos. Hay cuestiones pedagógicas en las que se nos puede ayudar con los niños. Pero, amados hermanos, un cristiano necesita una correcta administración de la palabra de Dios. Es útil para enseñarnos, para regañarnos, redarguir, para corregirnos, a hacernos ver dónde está el problema y cambiar el problema, y para instruirnos, volver a construir, a fin de que el hombre de Dios, al cristiano en promedio, en general, sea, esa palabra perfecto en el griego significa idóneo, sí, para toda buena obra. Puedes leer el Salmo 19, Salmo 119, Juan 17, 17, me los voy a saltar por cuestión de tiempo. Hablan de cómo la palabra de Dios vivifica al cristiano y lo es todo para el cristiano. Si yo tuviera una correcta praxis, si yo tuviera una correcta enseñanza, si tuviera maestros de la fe que enseñaran en la iglesia correctamente, del lado de la iglesia, ese es su 100%, ¿no? Y del otro lado, ¿qué falta? Ya está el consejero, fiel. Ya está el que visita, listo para ir. ¿Qué falta del otro lado? Nada nos llenó más de tristeza a una mamá y a mí, no va a decir quién es, obviamente, que tenemos el deseo de que su hija, su hijo, escuche la palabra de Dios, pero no quieren. En el caso de este hombre, él sí quiere, lleva a su hijo, pero la praxis falló, ¿verdad? La administración falló. A lo que quiero llegar es que nosotros en la iglesia necesitamos dos cosas para que funcione. Que haya un liderazgo sano que enseñe correctamente la palabra de Dios y que haya una iglesia que quiera y poner en práctica. Amén. ¿Qué pasó acá? No pudieron. Y él mismo, voy a leer esto. Ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia. Estoy leyendo una versión de la NTV. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. Apóstoles fueron 12. Entiendo la palabra enviado como apóstol, pero yo puedo decir, voy a apostolarte para que vayas por carnitas. No es correcto el texto. Son 12 personas que Jesús escogió para una obra específica, incluyendo el apóstol Pablo. Ya no hay apóstoles, hubo 12. Profetas en el sentido de anunciar la palabra de Dios, habemos muchos todavía. Pero la profecía se ha cerrado. Apocalipsis lo dice. 1 Corintios 13 lo dice. No hay nueva profecía en el sentido de que lo voy a poner a la altura de las escrituras. Lo que tengo es lo que tengo que enseñarte a ti, iglesia. Así que pastores, maestros, evangelistas, ¿cuál es el fin? De que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. ¿Ves cómo la Biblia dice una y otra vez? No necesitas otra cosa. En respuesta a Marcos 9:18, que es nuestro texto base, respondiendo Jesús les dijo, oh generación, ¿está conmigo? 9:19 de Marcos. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Órale. Se enojó. Y la gente dice, pero ¿cómo que Jesús se enoja? Si yo lo he visto en las películas y en las series, ¿cómo está así bien sonriente y bien buena onda todo el tiempo? Déjame decirte una cosa. La ira es un atributo de Dios, pero es una ira en total control.
Cuando la persona pierde el control, se deja dominar por la ira. Yo te pregunto, ¿Dios se enoja? Se enoja cuando ve injusticias, mis amados hermanos. Se enoja cuando ve que alguien abusa de otra persona. Jesús se enojó. Este es uno de los pocos pasajes en donde tú puedes ver a Jesús enojado con sus discípulos. ¿Por qué se enojó con sus discípulos? ¿Y qué por incrédulo, dice mi hermano? ¿Y qué era lo que no creían? Yo sé que puedo, pero no sé por qué no pude. Déjame decirte que Jesús les había dicho y les dice una y otra vez, vamos a orar, bueno, en el Getsemaní, acompáñenme, Jacobo, Juan y Pedro, acompáñenme. Y se quédense a velar aquí conmigo mientras yo estoy, regresa y ellos. Y Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 5:17, estar siempre gozosos, orad sin cesar. Y los cristianos, eso es incredulidad. Saber lo que tienes que hacer y no hacerlo tiene que ver con flojera, y la flojera tiene que ver con no quiero hacerlo, no creo en eso, yo no le hago. Jesús está enojado con sus discípulos. ¿Crees que Jesús se pueda enojar contigo? ¿Lo habías pensado alguna vez? Es como difícil de pensar, porque Jesús es amor, porque se entregó a nosotros. Por nosotros se entregó en una cruz, por amor a nosotros, ¿sí o no? Entonces, como que el atributo de amor y de bondad y de misericordia y de gracia lo tenemos muy enaltecido, pero Jesús también se enoja. Es más, hay gente que dice, cuando pecas Jesús se pone triste. Bueno, sí se pone triste, pero no lo vayas a hacer enojar, por favor. Y no es para que le tengas miedo, es solo para que entendamos el concepto completo de Dios. Jesús se enojó cuando hubo cosas injustas, como esos cambistas en el templo, en el patio principal, en el de hasta abajo, donde están todos los gentiles. Había cambistas, vendedores de palomas, gente que comerciaba con las ovejas y hacían trampas, hacían tranzas. Y cuando Jesús lo ve, se enciende y empieza a voltear las mesas y a azotar con una cuerda y dice, esta casa es casa de oración. ¿Verdad? ¡Ay, se enojó! Pues hay una razón por la cual te enojas, pero nunca permitió que su ira lo dominara. Imagínate un Jesús que pierde la perspectiva. Imagínate por un momento, pierde la perspectiva a lo que vino a salvarnos, se enciende en ira y destruye a todos los que están ahí, los quema a todos en ese momento. ¿Lo podía hacer? Pero siempre está en control. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar a ustedes? Tráiganmelo. Ahora, quiero que veas este contraste maravilloso. Quiero que veas este contraste. Se lo trajeron, versículo 20. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Versículo 20. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Quiero que veas esto porque a veces lo dejamos pasar. Cuando tú estás enojada o enojado, ¿qué haces? Ya no pienso. Y aparte de que haces coraje, ya no pienses, pierdas la calma, a mí me ha tocado que hay un problema y la hermana me habla y dice, pastor, por favor, hable con Juan. No hay Juanes aquí, ¿verdad? Ay, qué raro, no hay Juan. En esta iglesia todavía no hay Juanes. Oremos por unos cuantos. Y entonces hablo con Juan y Juan me dice, ahorita no, pastor. ¡Pah! Me ha pasado. Me ha pasado que trato de intervenir. No, ahorita ni te metas, pastor. El agua no está como para, ¿cómo dicen? Estoy como agua para chocolate, ¿verdad? O sea, estando, pero que hiervo. Pregunta, ¿yo tengo la culpa? ¿Yo qué es lo que quiero? Ayudar. Tú ves a Jesús, imagínate esta escena, ¿no? Tráiganmelo. Se lo traen. Le saca al demonio, lléveselo, el que sigue. A Jesús le interesa más algo que el niño endemoniado. Todo el mundo está allí con la vista en el niño, bueno, en el jovencito. En el teknos, en el griego.
Ya no es Paidos, es Tecnos, un joven. Están todos con la vista en él, pero Jesús ve una necesidad más grande. ¿Cuál es la necesidad más grande? ¿De quién? De todos los que están ahí. Interesante. Se pone la vista en la salvación del papá. Dios se preocupa por ti, papá, y le dice, ¿desde cuándo le sucede esto? ¿Tú crees que Jesús no sabía? ¿Por qué lo hace entonces? A ver la reacción. Quiere que él vea que Jesús, el gran hombre, el gran profeta, el elegido, el ungido, está preocupado por tu necesidad. Yo aprendí mucho de este texto y me decía un pastor, imagínate que llegan, sí, ¿qué más? Sí, voy a estar hablando por ti, sí, dime, ¿qué más? Sí, no, oye tú, ¿cómo te llamas? Tú, Adriana, tiene como 20 años con nosotros en la iglesia, ¿no? Amados, a mí me enseñaron que yo tenía que saberme, y me falla un montón la memoria, tu nombre, el nombre de tus hijos, si podía su fecha de nacimiento. ¿Sabes qué hago hoy en día? Alexa, ponme un recordatorio para el 19 de enero. ¿Qué quieres que te recuerde? Que es cumpleaños de Rosy. Ahorita te vamos a dar un abrazo. De Rosy. Te queremos un montón, Rosy. Y que me pidan oración por sus hijos. Porque Jesús tenía cuidado de cada persona. Esto te hace grande, me decía este líder. Esto te hace grande, que la gente sepa cómo te... Me dijo una hermana un día que yo tuve que tomar una decisión, me dijo, yo le dije a esta hermana, yo ya no voy a estar en esa iglesia, me voy a retirar, tú perteneces a esta grey. Y tú puedes decidir si te vas con ese hermano, con el pastor principal, porque yo me voy a retirar, voy a estar en el sur. Y esta hermana me dijo, tú me visitas, tú me das estudio, sabes cómo se llaman mis hijas, sabes cómo se llama mi esposo, oras por mí, tú eres mi pastor. Y se siente hermoso. Jesús se preocupa por este hombre. ¿Hace cuánto que le pasa esto? Y el hombre empieza a decir, involúcrate espiritual, emocionalmente por tus hermanos en la iglesia. Amén. Amén. Última parte, porque ya es tarde. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Qué más? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedes? ¿Qué es lo que el hombre está reconociendo ahí? ¿Qué sabe de Jesús? ¿Qué es un sanador? ¿Qué es un liberador? ¿Qué es un hombre de Dios, un profeta, un sanador? No, es que no sabe quién es. Tal vez no sabe quién es. Dice, bueno, yo sé que eres un hombre de Dios. Si puedes, ayúdame. Es que quiero que sepamos algo. La fe va a ser perfeccionada. Tu fe tiene que ser perfeccionada. La fe de este hombre era buena, pero no era perfecta. Le faltaba mucho saber con quién está hablando. ¿Te acuerdas de la semana pasada? El Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y en este caso Jesús se va a mostrar y le va a decir, ¿cómo que si puedes? Un si puedes implica que tú estás a la altura o más abajito de esos espíritus inmundos. ¿Te das cuenta? En ese momento el hombre está poniendo ahí, es que no sé todavía quién eres, pero si tú puedes con eso, me han dicho que puedes con enfermos, me han dicho, pero si puedes, es más, tal vez ya vio a personas ser liberadas, pero no está seguro de que pueda en su vida. ¿Te ha pasado eso? Había más si es tu voluntad, pastor. Más que nada es como, ¿sabes que Dios puede con tu enfermedad? Sí. ¿Sabes que Dios puede con el problema con tus hijos?
Sabes que Dios puede con tu falta de trabajo, de provisión, pero ¿sabes qué? Por alguna pequeña razón, aunque sabes, acá cognitivamente hablando lo sabemos y lo entendemos, pero no lo creemos. Y es que saber y entender no es lo mismo que tener la fe. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo que tiene problemas, una hija? ¿Cuántos de ustedes tienen un problema económico grande? ¿Cuántos de ustedes tienen una enfermedad? Y saben que Dios puede, pero hay algo que te detiene. Eso es lo que le está pasando a este hombre. ¿Y si no puede? Y Jesús le responde, voy a parafrasear, no me preguntes a mí si yo puedo. Pregúntate tú si puedes creer, porque yo lo puedo todo. No se trata, escribí aquí, me gustó esta frase, no se trata de la incapacidad de Dios para obrar, tampoco de indiferencia celestial. En este caso, es falta de capacidad para creer en lo imposible. Por eso te digo, no es cuestión cognitiva, sabemos que Dios puede hacerlo todo, pero de alguna manera dudamos que pueda o que quiera hacerlo con nosotros. Es que sí puede, pero a lo mejor no quiere. Y Cristo también le está diciendo, estás ante el Todopoderoso, yo sí puedo, el problema es que tú sabes que puedo, pero no crees que puedo hacerlo en ti. La respuesta del hombre es maravillosa. Y esa es la última enseñanza de esta parte, de esta prédica. Al instante, inmediatamente gritando, dice, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Ay, ¿qué es eso? Yo creo en ti, pero mi fe es muy pequeña, es muy débil. Hay cosas que todavía no creo. Mi mente no me permite que yo lo crea. Déjame decirte una cosa. Nuestro Dios no quiere una fe perfecta. Voy a repetir, Nuestro Dios no quiere una fe perfecta. ¿Sabes qué es lo que quiere nuestro Dios? Quiere que seas honesto y que le digas, ayúdame porque hasta este momento mi fe no se ha perfeccionado, porque faltan muchos escalafones. O díganme que ella tiene 100% de fe perfecta, pues para que me pase tantito. Amados, quiere que seamos bien honestos y que le digamos, Señor, yo creo que tú puedes hacer todas estas cosas, pero hay áreas en mi vida que me cuesta tanto trabajo. Con esto cierro, aunque no termino la predicación, la vamos a tener que hacer en 2 partes. ¿Cuántos de ustedes no han entregado su vida a Jesús porque hay cosas que no creen? Hoy estaba orando por alguno de ustedes. Señor, que puedan entender que no se necesita completar toda la fe para poder accesar a ti. Porque tener fe es ir así. Yo te sigo a donde tú me vayas, al precio que sea. Y mi oración es que en esta mañana tú puedas entregarle tu vida a Jesús y decirle, hay cosas que no entiendo todavía. Hay cosas que no puedo entender, pero ¿sabes una cosa? Contigo me voy hasta el final. Que no sea falta de fe, porque no necesitas una fe perfecta, necesitas que el Señor te brinde la fe para que tú puedas creer lo que ese hombre está a punto de ver, que Jesús es el Mesías, que vino no solo a sanar a ese muchacho, sino que está delante de Dios, que ha bajado a la tierra, es hombre ahora, hombre Dios, Dios hombre, y que vino no solo a salvar al muchacho, vino a cambiarte el corazón, vino a salvarte de la muerte eterna a través de su muerte en la cruz. Y que si tú recibes ese regalo y crees en ese Jesús y le sigues, tienes vida eterna. ¿Oramos?